de la mañana, que fue atravesado obviamente por fútbol. Y también este va a estar atravesado también por fútbol, si ponemos y algunas noticias. Así que nada. ¿Y la picada qué onda? Fue un cambio de último momento. Íbamos a hacer panqueques, pero claro, se cambió por milanesa. Muy buena, un cambio de frente tremendo. Volvimos a las bases, fue como cambiamos todo. Revivir. Sí. Está muy bien. Sí, y... ¿Qué hace con esa camiseta de River? Y mucho... No, ya me dijiste eso, no. Es de Bestia Bebé. Bestia Bebé. Banda indie, rockera, futbolera. Les recomiendo. Estoy muy Bestia Bebé últimamente porque son muy hinchas y fan de Maradona y también seguidores de la selección, y después son Cuervo, pero bueno, esa es otra cosa. Son hinchas de San Lorenzo. Y intenso todo. Yo apenas terminó el partido, me fui a hacer de asistente de cámaras a Rodri de Redonde. Sí, exactamente, en los festejos, con Que la Huevea y Nuevo Día. Estuvimos ahí. Y estuvo intenso. De hecho, yo salí de mis del trabajo, me fui a ver el partido, después me fui ahí, estuvimos como 2 horas grabando y después me fui a dormir. ¿Podía dormir? Yo no me podía, no podía bajar. Tuvo muchas emociones, Sandro. Sí, no, era una mezcla de alegría. Igual no podía bajar, pero después ya me dormí. Claro, te cansaste. Sí, claro. Y tenemos... Como si hubiésemos corrido nosotros, ¿viste? Sí, eso es una cosa de locos. Sentí lo mismo, fue como... las neuronas empáticas eran, ¿no? Espejo. Ya te quedó esa. Estábamos corriendo ahí. Es que te juro, como digo, ¿por qué me siento cansado? De Laura ¿Vos terminaste agotado, Juli? Mal. ¿No? Los nervios, creo yo. Yo estaba como loco igual. Sí, terrible. Estaba realmente triste yo, porque dije, bueno, acá en 10 minutos nos vamos. Calculaba 5 de alargue, ponele 7 de alargue, 17 minutos más. Para hacer 2 goles, para empatar. No, es una locura. Una locura. Escuchamos una locura lo que hizo Argentina. Los móviles, que hasta la policía, gente, estaba pintada y con la camiseta de Argentina, y a pesar de que hay conflicto salarial y demás, estaban con la mejor. Escuchamos el móvil de Que la Huevea para Nuevo Día y Que la Huevea. A los egipcios. ¡La tenía adentro, Quito! ¡Vamos Argentina, vamos Argentina! Bueno, vamos. Se pintó el celeste y blanco. ¡Vamos Argentina! ¡Ah, me muero! Mirá. ¡Vamos! Un mensaje para Cleopatra. ¡Ay! ¡Mi negra! 3-2 contra Río Gallegos, el partido que dimos vuelta. Mirá lo que es esto. Hace un calor de repente ahí. ¡Hace mal! Pero lo dimos vuelta. Yo en un momento... ¿Pelaste bandera? Un poquito chiquita quedó, ¿no? A ver si la gente me da bola. ¡Paisano! Rodri estaba agitando en lugares que estaban muy silenciosos y la gente se prendía. Y la gente se acercaba por el micrófono Nuevo Día. Algo para refrescarse por ahí. Sí, un buen vino, amigo. ¡El loco planta nosotros! Que quedaron bien plantados fueron los egipcios hoy. ¡Que la weá! ¡Lo sufrimos, no somos nosotros! Gritame el 3-2, ¿cómo lo gritaste, dale? ¡Golazo! Este da cero, ese goleando lado, que hijo de puta. Loca, un traidor. Es una locura esto, manga de gile, boludo. Increíble, la verdad. Yo en un momento se complicó. En un momento casi medio que nos atropellan porque nos pusimos en la calle, en la emoción y demás. Y agradezco ahí a los que se ve que se me abrió la mochila en un momento y aparece un personaje que estaba ahí pasando de copa, festejando, y me dice: tenés abierta la mochila, amigo. ¿Te lo puedo cerrar? Y digo, bueno, gracias, porque yo justo estaba ahí filmando, así que la mejor ahí con los vecinos que se acercaron a festejar. Los festejos duraron hasta altas horas, te digo. Yo anduve ahí invitado a un programa de streaming y salí como a las 8 de la noche, 8:15 serían, y había mucha gente que estaba en estado de ebriedad en la calle gritando. Mucha gente a esa hora, ya habían pasado
varias horas que había terminado el partido, y en pleno centro había, un desastre de basura había, y un montón de gente que estaba en estado de ebriedad todavía, dale que va. Los kioscos de alrededor habían fila para entrar, claro. No sabían qué hacer ya. Y bueno, así que vendieron un día. Yo por lo general soy medio anti-festejo antes de instancias importantes. Es medio mufarreta, pero ¿sabés qué? Era necesario. Aparte, y aparte le iba a hacer el aguante ahí a Rodri, que estaba esperando que llegue el resto del equipo que la huevea para ayudarla con la filmación. Pero no, era como, no me podía ir a mi casa. Y mirá qué hacía. Tenía que bajar de alguna manera. Y creo que la gente en general estaba medio en esa. Estaba la gente muy contenta, eufórica. Juli también anduvo por ahí, haciendo móviles y fotografías para la página web. Y la nota está ahí reflejada, hay galería de fotos, la gente muy contenta. Así que todos, creo. Hermoso clima encima. Muy lindo para la fotografía. Todo justo caía el sol. No hacía tanto frío, no corría viento, por lo menos. Sí, igual en el tumulto ni se siente. Nada. Nati, ¿cómo le viste vos? No, yo bien, tranqui. ¿Tranqui? Nah, dale, contá la verdad. No tan tranqui, pero me puse como a limpiar. Esa fue como mi... ¿Querías relajarte? No. Dije, bueno. ¿Echaste un par de puteaditas, no? Sí, un poquito. Pero más dije cosas feas la vez pasada pensando en Sandro, en lo que había dicho. Ahí sí, como que le digo a Sandro. ¿Con Cabo Verde? ¿Vos todavía? Yo todavía... ya lo va de a poco bajando el odio. En este caso ya lo esperabas. En este caso, sí. No, esta vez no dije nada, pero me puse como a limpiar un poco así, porque ya ves. Para descargar. Sí. No podía estar sentada mirando, no. Es que sí, justo escuchaba una cardióloga hablar. A mí me pasó lo que le pasó a Héctor, perdona que te corte. Viste que Héctor dijo, estaba viéndolo, me quedé sin caramelos. Volvió a fumar, nuestro compañero. Esta mañana lo dijo, lo confesó. Se fue al kiosco, se compró 3 cigarrillos sueltos y lo fue a fumar en el entretiempo. Estaba re loco. Y dice, y terminé viendo el partido de pie, cosa que yo hice igual. Yo no estaba en la silla, no sé por qué, estábamos todos en el sillón, todos sentados. Es para verlo tranquilo. Y la silla, me traje la silla, me fui a buscar la silla, me quedé parado, apoyado en el respaldo de la silla, como hago siempre. No, una cosa. Recomiendan hacer algo, pararse, moverse. Yo los últimos 40 minutos lo vi parado. ¿El cardiólogo decía que te quedes de pie? Sí, que te quede de pie o que te muevas. Para que funcione un poco el cuore. Sí, para que circule la sangre, ¿no? Sí. Sabes que sí, yo en un momento casi Argentina iba perdiendo 2-1 y yo ya empecé, me estaba como, aceptando la situación, estaba ahí creyendo, aceptando la situación, te va imaginando lo peor. Y en un momento hay como una... No puedo decir mucho porque es muy específico y se van a dar cuenta si se escucha, pero hay como un objeto raro en la casa de uno de mis amigos que se lo regaló una relación. Pero es un objeto muy extraño que lo gastamos. ¿Y lo tiraron afuera? No. Sáquenlo. Siempre lo gastamos porque es raro que lo mantenga todavía. Es como una cosa tejida, ¿no? No puedo decir mucho. Es una cosa tejida. Sáquenlo. Sáquenlo para afuera, sáquenlo un ratito. Yo digo, pedile a ese coso que nos ayude. ¿Sabes lo que me pasó a mí? La desesperancia. Y lo pusimos arriba del tele. No. Y ahora hasta ahí no se va a mover ese muñeco, podemos decir que está ahí. Claro, es un amuleto. Sí. Bueno, pero... Lo que me pasó a mí es que el gato se subió y se acostó adelante del tele. Y yo estuve a punto de ir y revolearlo como hicieron los brazucas y dije, no, el gato no lo toco, lo dejo ahí. Claro. Lo dejo ahí, aunque no vea una parte de la pantalla. Estaba acostado el tipo y no se movía. Y yo estaba... dije 10.000 cosas irreproducibles, que no las voy a decir porque me van a llevar preso. Y el gato, me encanta que nosotros estamos, los humanos estaban re tensos y el gato re en una. Tranquilo. Y después se puso a mirar, viste cómo volaba la pelota, sí, hasta que se bajó. Pero bueno, lo voy a dejar ahí.
Casi lo revoleo y después me acordé de la maldición del gato de los brazucas y dije, No, no que lo voy a tocar al gato, No, por favor, no. de ninguna manera. No. Así que ahí quedó. Y si se sube en el sábado, Buen que síntoma. ahí dejarlo. se quedará. Hay que Ahí se dejarlo. quedará. no Buen importa. síntoma. Sí, como Sí. me encanta que uno de la nada empieza, bueno, A buscar cosas que no tiene Bueno, pero sentido. salieron un video de un chico que estaba leyendo la Biblia. Sí, No, es verdad, no vi. exacto, está en No. las redes del diario Nuevo Día. Es el audio número 4, Rodri. Si lo escuchamos ahí. Yo estaba medio en esa. locura. Yo Estaba medio, leyendo te la Biblia. juro. Escuchamos. Cada cual traía su regalo, objetos de plata y objetos de oro, trajes, armaduras, perfumes, caballos y libros. Encima, lo peor que el resultado te hace hacer como que tenés que creer más en esas cosas. No que vos decís, bueno, lo hice el pedo, no. Como que te deja- Estaba leyendo la parte de los reyes que llegaban con los regalos, ¿no? Perdón, le voy a pedir disculpas a la ciencia, pero en esta ha perdido, porque de hecho el otro día ganamos 3-2 y hay una imagen muy clara de Lisandro Martínez poniéndose agua bendita en las piernas Sí. y el Cuti Romero en la cabeza, y los dos metieron goles, uno con la pierna y el otro con la cabeza, es decir, la ciencia ha sido derrotada en su disputa contra la religión y solamente tenemos que someternos a la voluntad de Dios. Pedirle a Dios. Increíble, Qué locura que tenemos, ¿no? No, Qué locura es que en los últimos minutos te dan ganas de creer en algo, porque es como que no puede ser, digo, aparte no se podía, era 2-0 y yo dije, no puede ser. No, yo ya, una vez que empató, ya dije, bueno, tenemos 30 minutos para darlo vuelta. Pensé que iba a la larga el partido, lo pensé enseguida. Dije, bueno, Sí. Argentina va a retroceder un cachito, Mm. aguanta, y en los últimos 30 ya era salir a ganar o morir. Claro, No quedaba otra, pero no fue necesario. qué locura. felicidad. Es un mundial de vuelta, la Scaloneta muestra esta cosa de llorar. Scaloni lloró y no podía de hecho hablar. Cuando le pusieron el micrófono dijo no puedo hablar de acá. Me quedo, fue como una formalidad, ¿no? Al final no puedo hablar y se fue. Messi también llorando mucho en el final, como un poco en la primera Copa América que ganaron en 2021. Yo creo que era más del llanto de desahogo porque él había errado el penal. Sí, después dijo eso. Y no estaba jugando del todo bien Lionel Messi. No estaba tan No le presente. salía los pases le salían cortados, tenía 3 tipos encima todo el partido, porque tenía 3 marcadores. 2 lo esperaban, 1 lo seguía, no lo dejaban prácticamente hacer su juego hasta que se fue a la derecha del campo de juego. ¿Vieron? De ahí vino el gol, el primero de Romero, y después vino el gol de él, desde la derecha hacia adentro del área. ¿No estás queriendo decir que la solución está por la derecha? De ninguna manera. Dije que Messi se fue a jugar por la derecha y de ahí vinieron los 2 goles. Y bueno, y después el otro gol también. Lautaro Martínez se fue por la derecha, tiró al centro y Enzo Fernández, yo no podía creer. Lo vi saltar solo porque hasta el árabe se dio vuelta para ver el gol. En vez de marcarlo, no salió a marcarlo. Para mí el mejor jugador fue Paredes, pero Enzo Fernández, me pasa eso de Boca, pero Enzo Fernández el gol ese clave. No apareció en todo el partido, de hecho jugó bastante mal, pero con ese gol ya está. Paredes Listo. jugó un partidazo. No, Yo estaba soy re hincha de tranquilo. Boca, no quiero Estaba re tranquilo, Paredes. O sea, mantenía la calma en ese momento de que todo el mundo se quería una maquinita, morir. pero le decía, vamos a jugar, Los poderes de jugar en Boca que básicamente te... Bueno, ahí está la jerarquía, chicos, de lo que yo el otro día lo hablaba con los chicos a la mañana, creo, de los equipos grandes y los jugadores de equipos grandes, cómo pueden absorber la presión. Sí. Estados Unidos no pudo absorber una presión enorme que El se le público puso creo sobre que se sus lo comió a hombros. Estados Unidos. No el público. Donald Trump intercediendo para que Claro, se dieran sí. al 9, que no lo juran Eso ni te la prima. condiciona. Y esa presión Jugó la feo. sintió el plantel jugador, de Estados sí, Unidos sí. y se comieron 4 contra Bélgica, que es una Bélgica mediocre. Y que no estaba jugando mal Estados Unidos, estaba jugando bastante decente. Y esa es la diferencia de jugadores de jerarquía que pueden dar la cara y sacar un partido como el de ayer adelante. Bueno, jerarquía, brevísimo corte, nos vamos a ir a un corte porque tenemos una entrevista picante ahora y media en punto. Así que vamos a hacer el primer corte de la tarde. ¿Qué tiene para que escuchemos, Sandro? Vamos a escuchar una canción dedicada a las canonitas. Amores como el nuestro. Metele. Y cover de Marilina Bertoldi.
Claro, Amores como el nuestro quedan ya muy pocos. Del cielo caen estrellas sin oír deseos. Deshojar una rosa ya es cosa de tontos. Aquí no interesa ya los sentimientos. Como los unicornios van desapareciendo. Amar es algo hermoso. Solo es cuestión de un beso. Un amor como nuestro no debe morir jamás. Como los unicornios van desapareciendo. Amar y ser amado es darse por completo. Un amor como el nuestro no debe morir jamás. No debe morir jamás. No debe morir jamás. Qué semana. $15:30. Continuamos en este fuera de contexto de día, miércoles atípico, mañana feriado 9 de julio, luego feriado puente, no nos vamos a ver hasta el lunes, vamos a tener unas mini vacaciones de 4 días. Hay que hablar después de Sandro, ¿qué va a decir el sábado? ¿Qué predice? Sobre el final del programa. No, ninguna predicción, no quiero predicciones, no quiero resultados. Ayer les dije y les advertí a los compañeros de Arriba al Día, no digan números. Y empezaron, que termina 3-1, que digo, pero ¿por qué? No lean, no tienen que decir nada. Chao, Laura, nos vemos. Ok, ¿estamos? Nos vamos a ir a la primera entrevista de esta tarde porque ayer se conoció una resolución del Tribunal Superior de Justicia por la cual obliga a todas las intendencias o le da la diestra al gobierno que ha pedido cobrar o retener los aportes previsionales y de la Caja de Previsión Social a los municipios, y obviamente los intendentes han puesto el grito en el cielo porque esto le quita recursos que son escasos hoy a todas las intendencias, incluso jefes comunales del palo del gobierno de la provincia de Santa Cruz también se han quejado respecto de esta resolución que llegó ayer en medio del partido, ¿no? Se conoció en horas de la tarde y que tiene que ver con esta situación. Por eso está del otro lado de la línea el intendente de la ciudad de Río Gallegos, Pablo Grasso, a quien saludamos en esta tarde. Intendente, ¿cómo le va? Sandro, Natalia y Beto, los saludamos desde Radio Nuevo Día. ¿Cómo está usted?
Hola, ¿Cómo estás? andan? Buenas tardes. ¿Todo bien, por suerte? ¿Ustedes? Acá, recuperándonos del cimbronazo del partido de ayer. ¿Eh? Oh, No murió nadie. 15 minutos antes decíamos, bueno, estuvo lindo. Sí. Y después, bueno, como todo, ¿viste? Sí, A lo último, sí. creo que el equipo que tiene las agallas y la anécdota también, como decir, ¿viste? Ahora sí, el Claro. final. Vos sabés que yo pienso lo mismo. Digo, esto es un empujón, me parece. Sí, porque nosotros entregando todo, pensando y que de repente vos veas el remontar y las ganas de ir, qué sé yo, la emoción de Messi llorando al final, Sí, lo que costó, ¿no? Lo sí. que sentimos. La verdad que fue muy emotivo, muy emotivo. Genial. Agridulce, ¿viste? Para tener una de cal y una de arena. Sí, y ahora, ¿cómo estamos, Pablo, con esta situación que plantea la justicia? Sí, mira, con preocupación por varias cosas. Primero, lo que me llama la atención es que nosotros, en el artículo 141 de la Constitución Provincial, marca la autonomía de los municipios. Somos autónomos y nadie puede interferir con eso, nadie. Uh-huh. Nadie, ni la justicia, ni lo legislativo, nadie, es autónomos. Podemos hacer lo que creamos dentro del marco de la ley, ¿no? Conveniente para poder hacer o deshacer. Lo segundo es que esperaron, ¿no es cierto?, que asuma Sosa, que fue funcionario de la municipalidad, ¿no es cierto?, de Río Gallegos, para poder dictar una hora antes de urgencia, ¿no?, de urgencia, lo que había pedido Vidal hace una semana, que es que los fondos que nosotros estamos debiendo a la provincia de Santa Cruz, que son de los laburantes, que es de los trabajadores, sean retenidos nuevamente. O sea, autorizar a nosotros cuando estuvimos reunidos con la gente de la provincia que nos quería hacer la retención, la ministra de Gobierno, con el gobernador Vidal, dijimos que son intangibles, no se pueden tocar los recursos que son de todos los santacruceños, porque es por ley. Nosotros ya estamos pagando la caja, o sea, nosotros ya nos descuentan el 20% de las coparticipación municipales que le corresponden, ya te la descuenta la provincia. Nosotros ya estamos pagando la caja. Esto, por ejemplo, cuando vos estás pagando la tarjeta de crédito y estás pagando el mínimo, digamos, pero vos estás al día, estás voluntad de pago y estás pagando lo que significa el fondo de sustentabilidad de la caja. Digamos, no lo estamos debiendo, se tiene deuda, pero estamos pagando lo que es la caja. Entonces, al sacar este decreto o esta resolución judicial, marca preocupaciones. Una es esa. La otra, 3 fueron funcionarios, uno fue intendente que tampoco pagó la caja. ¿Por qué no la pagó la caja entonces cuando fue intendente? ¿Por qué no pagó la caja o no tomó esa determinación cuando fue gobernador de esta provincia, ¿no? Que le explique, porque si es juez, él tiene que dar explicaciones también. No es que ahora sos inmaculado todos los jueces y nadie le puede decir nada, no los puede decir que den explicaciones en una carilla que hicieron con respecto sin ningún tipo de justificación con esto, ¿no es cierto? Donde los fondos son de todos, donde nosotros ya tenemos recortes de las coparticipaciones nacionales, de las coparticipaciones provinciales, porque la recaudación cayó, y también en forma unilateral el gobernador Vidal descontó y le perdonó los sellos a YPF o a las petroleras, donde eso se coparticipa al 40% que le corresponde a los municipios, ¿no es cierto? Entonces lo que llama la atención es el apuro, justo hacerlo en el partido de fútbol de la selección argentina, marcando y poniendo un precedente que no es correcto, violando la Constitución provincial, que están para garantizar la Constitución estos jueces, ¿no? Y claramente marcando un sentido de pertenencia carnal con el gobernador Vidal. O sea, entonces pasamos de una justicia que no se metía en lo político a una justicia que se mete directamente en los caprichos del gobernador Vidal para poder meterse con el sueldo de los laburantes, de los trabajadores, porque nosotros no estamos pagando la caja, nosotros estamos pagando. Es mentira que salieron todos a festejar con champán y a decir que con comunicados oficiales, todo el mundo a decir un poco más que estamos robándole a los pobres. No, muchachos, a ver, son representantes públicos, son funcionarios públicos y tiene que estar preparado en lo mínimo, que es por lo menos saber cómo funciona el Estado, cómo funciona cada organismo y cómo está desarrollándose la política económica de cada lugar. Entonces vos, al no tener idea y al opinar cualquier cosa, no se tienen que enojar porque uno plantea la verdad.
¿no es cierto? Si a vos te están descontando, vecino o chico que ustedes están en el piso, ¿no? Si vos te están descontando, si te lo descuentan 2 veces, ¿vos qué haces? ¿Te quejás? Che, me lo están descontando 2 veces, devolveme una parte. Y ahora nos van a descontar 2 veces. ¿Por qué? Porque somos opositores, porque nosotros no pensamos como ellos, porque no le alcanza la plata, porque tampoco lo van a poder resolver. Nación le debe 60.000 millones de pesos. ¿Por qué no le reclamaron a Nación? ¿No? ¿Por qué se agarran con la plata del laburante si no alcanza la plata? Nosotros en 2 años y medio no le pedimos un solo peso a la provincia. No nos dio un solo peso. La Nación no nos dio un solo peso. Entonces yo escucho a muchos por ahí, no, bueno, pero hay que pagar, hay que sacarle plata a Grasso. No, muchacho, no es la plata de Grasso. Nosotros administramos recontra poquito recursos. Y lo distribuimos como podemos y vemos, viste, para comprar la planta de asfalto y compramos los colectivos y bueno, pagamos a los pibes para que vayan de viaje de colonia de vacaciones a la cuenca con los adultos mayores, qué sé yo, invertimos. Esto es lo que estás haciendo, es primero violar todo tipo aplicar la extorsión al máximo, es porque sos más poderoso, ¿no? Porque manejar la provincia y la justicia. Y donde vos estás pagando, si estás pagando, ¿por qué me lo tenés que descontar 2 veces? Digamos, ¿por qué te metés con la plata del laburante? Si labura todos los días, el municipal va todos los días a laburar. ¿Qué quiere descontar la provincia, Grasso? Otra vez, ¿Qué te quiere descontar? Digamos, ¿deuda vieja o te quiere descontar de ahora? Si vos decís que estás pagando. Porque lo descuenta por el 20% de las coparticipaciones. Lo que tiene que hacer es decir, bueno, a ver, nos ponemos de acuerdo de acá en adelante, devolvemos el 20% de la copa, pero acá hay que pagar, hermano. Bueno, se compensa deuda, se sigue para adelante, pero vos no podés pagar 2 veces. Eso es lo que no entiende el gobierno, que se encapricha y piensa que es la plata de todos los laburantes, de todos los vecinos de la provincia, y de que aportó, y el de que va a aportar y se va a jubilar. Entonces tienen que ser más responsables a la hora de aplicar. Esto de la improvisación lo llevó a que se gaste la plata de YPF, se llevaron a que anuncien 45 obras con lo mismo, de la misma obra 45 veces con diferentes financiamientos. Entonces se transforma en algo tan banal que estamos llevando a la política a una falta de credibilidad política, gremial y judicial. Porque esto tiene un aval judicial y que le expliquen, ¿por qué no le explican a la población? No, muchacho, usted cobra 25 palos por mes. Yo no tengo empleados que cobran 1,5 palos y tienen que vivir y tienen que pagar sus remedios porque la caja no se los cubre y tienen que pagar el alquiler y tienen que pagar 200.000 pesos de gas, tienen que pagar 100.000 pesos de luz, tienen que pagar los remedios de los hijos, tienen que morfar. Y le quieren sacar la plata al laburante porque están peleados con un intendente. ¿Qué les pasó? Mirá lo que llegamos, ¿no? Mirá lo que llegamos a estas discusiones tan estériles, tan berretas, que a uno lo llena de impotencia, porque uno puede entender una pelea política. Otra que te meta con el salario de la gente, dejate de joder. Yo creo que, ojalá que recapaciten, que explique la justicia, porque seguramente ya se fueron todas de vacaciones, ¿viste? Decir por qué lo hicieron. ¿Por qué metieron la mano en el bolsillo de los laburantes si los laburantes no tienen la culpa? Laburan todos los días. Los intendentes, nosotros no le pedimos nada a nadie. Los intendentes de la oposición, mismo, Pablo, los intendentes hablamos con todo. Sí. Hablamos con todo, hablamos. Los intendentes de la oposición, digo, y algunos intendentes propios del gobierno se han quejado de esta situación. ¿Tienen planeado hacer algo? Sí, por supuesto, porque aparte la plata no es nuestra. Ellos tienen que entender que no es un capricho de Vidal esto, no pueden manejarse por una cuestión de afecto, de amor o de sentido de ánimo de cuando vos te levantás. Las instituciones son instituciones. Yo mañana dejo de ser intendente cuando me termine el mandato y continúa otro. ¿Por qué el que continúa tiene que depende del estado de ánimo del gobernador que se levante? No, somos autónomos, tenemos que pensar distinto y está bien. No está mal que sean libertarios, sean de izquierda, sean de derecha, sean peronistas. No, esta es la democracia. Entonces, esto es lo que han hecho los jueces, puesto por el gobierno de Vidal, que le hicieron caso a lo que pidió Vidal, esta barbaridad, esta berretada, que ellos lo saben que es una barbaridad, una berretada, pero ahora ¿con quién te quejás? Vos lo recusás, porque a ver, vos no podés decir que paguen, que le descuenten de la coparticipación, que es totalmente inconstitucional, que lo marca el artículo 141, y 3 fueron funcionarios de la provincia y del municipio. Y alguno fue intendente y fue gobernador. ¿Por qué no lo pagaste, hermano, cuando estaba? Y encima firmá. Convengamos. Como no le das explicación a nadie, como acá la justicia no le tiene que dar explicación a nadie, bueno, tendremos que discutir más. Sí, hay una cuestión también. Sí, es una cuestión que hay ahí con el tema de los jueces y la ampliación del Tribunal Superior y demás, pero convengamos también que esta historia de los aportes de los municipios
los aportes a la Caja de Previsión Social y a la Caja de Servicios Sociales, no es una cuestión de ahora, no es una cuestión nueva esto que está pasando, porque el intercambio de papelitos, porque esto es así, y hay que reconocerlo, creo yo, se viene practicando desde los 80 para acá. Digo, no hay caja que resista con eso, Pablo. No hay caja que resista porque no te pueden estar compensando, no te pueden estar compensando permanentemente algo que no te están dando. Pero ¿cómo que no si ya estamos pagando nosotros? Si vos, a ver, vamos a un ejemplo, ¿no? La provincia de ¿Por qué Santa ellos Cruz dicen que vos no pagás entonces? No, porque no, y bueno, pero es lo que venden ellos. ¿Cómo no vamos a pagar si ya nos están descontando? A ver, vamos a un ejemplo, vamos a un ejemplo concreto. A ver, la municipalidad de Río Gallegos te levanta la basura, te ha logrado de limpieza, todo, y bueno, entonces la provincia tiene que pagar los impuestos municipales, pagar la patente, todo, ¿no? Entonces no paga nada, no paga absolutamente nada. ¿Eso qué es? Deuda. Sí. Ahora, como la municipalidad más chiquita y el gobierno más grande, yo no le pago porque no quiero. ¿Con quién te quejas? Con nadie, porque son cuentas o son solicitudes que vos podés hacer por reclamo de que no te pagan los impuestos como paga cualquier hijo de vecino. No te pagan. Entonces nadie mueve nada. Vos presentás, no te va a pagar y punto. A nosotros ya nos están descontando de la época del 95 para adelante, donde estaba Acevedo, nos estaban descontando ya el 20%, que yo no estaba en ningún lado, ni laburaba, creo, empleado no sé dónde, le estaban descontando ya los aportes para el sostenimiento de la caja, porque la ecuación económica en ese momento ya no estaba dando. Sí, claro. Bueno, ahora, yo estaba intendente, cuando asumo, pago la deuda, cuando nosotros nos cruzan plata, pagamos la deuda de la nuestra, y se genera estos 2 años y medio de deuda. ¿Por qué? Primero, los aportes nuestros que ingresaban a la municipalidad a través de las coparticipaciones nacionales a la provincia bajaron. Las que no bajaron y subieron fueron las que entraban directamente a la provincia. Esas subieron todas. La provincia de Santa Cruz pasó de un superávit a un déficit estructural desde que asumió. Pagó los 23.000 millones de pesos, fue eso. Entonces, y ahora resulta que quiere sacarnos más plata a nosotros que no corresponde para poder administrar sus recursos, que lo hizo mal. El sistema jubilatorio no es que tiene que sacarle plata a todo el mundo para pagar, tiene que resolverlo. Estructuralmente, es decir, si vos me debes plata y yo te doy plata, intercambiamos y seguimos para adelante. Bueno, alguien tiene que pagar, bueno, que pague la municipalidad si tiene que pagar, pero tenemos que ponernos de acuerdo. Vos no podés pagar 2 veces por lo mismo, y sabiendo que hoy todos los municipios de la provincia de Santa Cruz no tienen recursos para afrontar, se la arreglan solo. Yo el aumento lo di solo, no me dan un mango, doy el aguinaldo, estamos pateando proveedores para todos los días, o sea, lo administramos con lo poquito que tenemos. Acá el impuesto inmobiliario urbano son 10.000, 15.000 pesos por mes, ¿me entendés? No estamos hablando de una suma donde somos la capital federal o somos Córdoba o Rosario. No, muchachos, nosotros administramos lo que podemos. Ahora, vecino de mi ciudad, ¿vos querés que crezca o no crezca tu ciudad? No te ayuda nadie. Nación no te da un mango, provincia no te da un mango. Te saca lo que corre. Es tuya, no es mía. Yo me voy entre 1 año y medio. Después, si querés, votás a Cantín, votás a Hubetti de vuelta si tan enamorado está de esa política. Lo que digo, yo quiero cuidar porque el que venga tiene que tener la misma oportunidad del sentido de independencia política para poder pensar y accionar y ponerle las ganas que quiera para poder mejorar esta ciudad. Y lo que están haciendo es un atropello para poder sacarle la plata al que labura, porque vos no le vas a pagar el sueldo al que labura. No es que no vas a hacer obra, ¿me entendés? No es que, ahora voy a pasarte la máquina. No seas salame Milán, porque la máquina se va a pasar igual. Le estás sacando la plata al que labura, que ya vos le estás cobrando. No sé si se me entiende. Entonces, en vez de tener una responsabilidad distinta, le preguntaría a la ministra, que el suegro fue secretario de Néstor Kirchner, que se acuerde que ellos fueron los que hicieron esto. Y ahora yo estoy pagando la que dejó Acevedo, yo estoy pagando la que dejó Hubetti, en lo personal. Sí. Pero vos imaginate todos los municipios de la provincia. Sí, por eso. Que no tienen un solo peso partido por la mitad y que encima lo amenazan de esta forma. No puede estar la provincia de Santa Cruz querer poner de rodilla a los intendentes para extorsionarlo con la justicia y Vidal para que le voten un endeudamiento. Ni en pedo. Intendente, loco. De esta forma no es, ¿no? Pablo Pérez, presidente de la Caja de Previsión, habló esta mañana con No arriba. entiende nada, pero no entiende nada. El que lea la ley. Dijo que él le toca cumplir la ley. Por eso, pero que cumpla la ley. Él tiene la ley. Él tiene la ley. ¿Cómo va? Si a vos, yo te vuelvo a repetir, él que está al frente, que es un presidente, un ente que maneja la jubilación de la provincia de Santa Cruz, tiene que conocer y saber que ya está aportando a los municipios, que deroguen la ley.
Entonces, ¿me entendés? Que deroguen la ley y nos retengan. Pero no podés pagar 2 veces, o una cosa o la otra, no las dos. Entonces tiene que entender, que se prepare, que lea un poco el presidente de la Caja, que lea, que se capacite, que se forme, ¿viste? Y todo el mundo habla del sistema jubilatorio, todo el mundo habla de obra pública. Son todos máster, loco, pónganse a estudiar por lo menos cómo funciona el Estado. Si no, no nos va a creer nadie después. Cuando vos te presentes a ser candidato a lo que sea, no te cree nadie, no cree en la política, no político, no cree en los gremios y no cree en la justicia. Pucha, ¿sabés que vamos a terminar siendo Perú, hermano? Entonces digo, prepárense un poco, lean un poco, digan las cosas como son. Si no, vamos a estar, depende de quién gobierna lo que decimos. Y creo que eso es el desgaste de que hoy la gente no tiene un mango. Y vos estamos discutiendo mira, imagínate, estoy con el equipo técnico armando ese nuevo sistema educativo en la provincia de Santa Cruz de la Ley, incorporando inteligencia artificial, ustedes saben, me conocen. Y tengo que estar explicando, no, muchachos, no pueden, ustedes, ahora no, lo vamos a hacer igual porque somos gobierno, porque yo soy el emperador de... Bueno, ¿cómo lo parás? Decime, ¿cómo haces para decirle, no es así, estás equivocado? Y todos los intendentes te van a decir lo mismo que te estoy diciendo yo. Claro. Algunos un poco más sutiles que yo, lógicamente, otros van a ir por el costado, pero la realidad es la misma. Yo lo voy a defender a todos, no a Gallego, a todos los intendentes, porque sé que es una injusticia total y es una extorsión directa del sistema judicial, de los jueces, junto con Vidal, donde no lo podemos permitir. Si no, mañana va a ser como Cerescante y no tiene que ser de esa manera, tiene que ser justo. La ley es para todo igual. Entonces, y acá no está siendo igual. ¿Va a insistir por el lado judicial o si lo llaman a un diálogo, a una especie de mesa política? Un diálogo porque ya está. Sí. Esto claro. se trata de la política. Si no, nosotros tenemos que hacer justicia, compañeros. La justicia que haga justicia y la política que haga acuerdo. Esto Claro. tenía que haber sido un acuerdo de la política, no interferencia de lo judicial. Si ellos saben que los fondos son intangibles, saben que los recursos son de Gallego, no es la plata de Graso a fin de mes, es la plata del laburante. ¿Qué piensan? ¿Que si yo no pago los salarios van a ir a la municipalidad? No, muchachos, yo voy al frente, y sabemos dónde vamos a terminar todo. Entonces no jodan con eso, no se metan con el salario de la gente. La gente labura para cobrar su sueldo como puede y llega hasta donde puede y quiere más y no me alcanza. Entonces, si yo no le pido nada, no jodan con estas cosas, no jodan, ¿viste? Yo creo que están tocando un límite tan complicado que la gente hoy vive del salario poco ni nada, y realmente lo que están haciendo es un acto de injusticia total, y que están indignados todos los intendentes. ¿Hablaste ya con los intendentes? Por supuesto, sí, con todos, con el 90%. Ajá. Y te van, lo que planteo ahora. Nosotros, vamos a hacer una recusación, y te la van a rebotar si son los mismos. ¿Me entendés? Sí, una claro. una corporación judicial de los vidaleros, y bueno, qué sé yo, ahí veremos. Y terminaré en la Corte Suprema y seguramente iré a la Haya y seguramente 70 años va a durar esto. Pero ¿por qué lo hacen si no corresponde? Ellos saben que no corresponde, saben, porque han hablado con muchos jueces. Dale, hermano, si vos sos el que dejaste esta deuda. Bueno, listo, y no tienen explicaciones, porque no hay explicación, ¿no es cierto? Es una orden. Entonces vos que cobrás $1,5, viste, ahora te vamos a apretar, vamos a sacarte tu plata, viste, que ya te la descontamos, pero te la vamos a descontar de vuelta, viste, porque es verdad lo que dice la Caja en el comunicado. La plata es de los trabajadores. Sí, muchachos, de los trabajadores, cuídenla. No pueden ser tan responsables de hacer eso, ¿no es cierto? Entonces, ojalá que recapacite, que se den cuenta Vidal y todo, que no festeje con champán como si fuera un logro, porque la verdad que metieron la pata en algo muy, pero muy, pero muy complicado, que es la autonomía de los municipios. No, muchachos, ustedes lo votaron para gobernar, para todos, y a los intendentes para cuidar los recursos de los municipios y los vecinos. Bueno, todos los intendentes vamos a cuidar los recursos de los vecinos, porque mañana va de color de... El intendente de Caleta, que le dan unos mangos, ahora le dicen, te vamos a sacar más, pero te damos un poco más. ¿Y si mañana no le quieren dar más? Claro. ¿Cómo haces? Sí. ¿Cómo no recuperás más. Entonces, no lo recuperás nunca más. Entonces, eso es lo que planteo. No está mal lo que hicieron. Tienen que entender que la plata del laburante, del que está todos los días saliendo. ¿Qué quieren? ¿Qué prefieren? ¿Un municipio o trabajadores que estén barriendo la calle? Después discutimos si bien o mal, ¿no? O que estemos manifestándonos todos los días. Nos manifestaremos todos los días en todo caso, porque la plata es de ellos, Uh-huh. No confundan, Por eso es que al no entender el Estado y pensar que esto sigue siendo el sindicato petrolero, Vidal, piensa que se va a parar y nos vamos a rellenar. Macho, escuchame, a mí no me apretan ni los zapatos, ni el pantalón, nada. Yo voy a defender como corresponde y vamos a ir hasta las últimas consecuencias que sea necesaria para cuidar el laburo de los viejos, como le digo yo, ¿no? Sí. Del laburante, de que todos los días se caga de frío
Y bueno, yo tengo que comprar la pala, tengo que comprar combustible, tengo que pagar el subsidio de transporte público, tengo que pagar los remedios cuando no le dan bola en el hospital y me lo mandan al peliche. Con este nuevo recorte peligra, digo, el pago del sueldo de los municipales, por ejemplo. Todo peligra. Si te están sacando toda la plata, si le diste autonomía para que haga lo que quiera. ¿Cómo le vas a dar esa autonomía a Vidal? No puede manejar el conflicto policial y le vas a dar el manejo de manejar no pudo manejar un superávit fiscal que tenía la provincia de Santa Cruz. Fue y pagó 23.000 palos a Caputo con un cheque gigante y la semana pasada fue para pedir a escupidera por 20.000 millones que le preste para devolverlo a fin de mes. Digamos, vos, un tipo que fundió la provincia, que no supo responder a la demanda social, a la demanda económica, le estás dando que no agarre la plata a los municipios. Eso lo puede pensar solamente alguien que le deba un favor tan grande que, bueno, que lógicamente el sistema judicial, que ojalá, lo ruego que entiendan que impartan justicia, no cometan este horror, porque realmente la credibilidad cada vez está peor, y ¿sabe qué? Nos llevan puesta todo, a los políticos, a los dirigentes sociales, a los dirigentes sindicales, a los jueces. Entonces, ellos, porque claro, con 25 palos hagan. No, nosotros no, yo no vine a la política para hacer negocio. Vine a laburar, me gusta solucionar el problema a la gente. Ahora dale, no podés vos decir, te vamos a sacar la plata para que no le paguen los sueldos. No podés, eso lo hace pero ni el peor enemigo te lo puede hacer, ¿no? Porque la verdad que es algo que tenemos que recapacitar como sociedad, ¿no? Como sociedad. Mirá dónde hemos llegado, ¿no? Que porque pensás distinto te tengan que hacer este tipo de cosas, y lo voy a seguir pensando. Y tampoco le voy a votar la ley de endeudamiento, ¿eh? Tampoco, o sea, por más que aprieten, que extorsionen, no se la vamos a votar y punto. Porque tiene que ser prolijo, porque la plata es tuya, los que están trabajando ahí son de la gente que está escuchando, ¿me entendés? Y bueno, entonces yo la plata la tengo que cuidar, no es mía, ¿me entendés? Entonces llega un momento que vos tenés que parar la pelota, tranquilizarte, y bueno, y volver a decir, Vidal, tenés que atender a todo, me tenés que atender, no podés tener capricho. Pasaron 2 años y medio y no atender el intendente de la capital. Dale, viste, goberná, no tengas miedo, si no te vamos a decir nada. ¿Me entendés? No podés vos estar escondido o ir a ver a Esmeralda Mitre para sacarte una foto de Facebook, ¿viste? Porque, no sé, venía a resolver el conflicto policial de una vez por todas, que necesitamos seguridad. ¿Para qué quisiste ser gobernador? Yo soy intendente, perdí, hermano, y no te dije nada, no critiqué, que no me dabas plata, no salí a llorar a ningún lado, pero bueno, ahora no, para que la plata no es del intendente, ¿eh? Es del tipo que labure, necesita cobrar el sueldo, nada más. Después, no querés dar obra, no la dé. No querés poner las luces en la ciudad, que tenés guardada 8.000 luces y tenés la mitad del pueblo sin luz, y no la querés poner, no pongas la luz. Pero esto no, yo creo que es un límite que tenemos que cuidar entre todos. Yo tengo que cuidar que hoy 200 lucas de gas, 100 de luz, no tenés para pagar medicamentos, y encima lo que vos ponés para que no le paguen el sueldo. Bueno, ya creo que no estamos entendiendo que la gente no está bien, ¿eh? Porque si vos... Una cosa es la realidad que te pueden decir lo que están alrededor tuyo, otra cosa es la que vive la gente, que realmente la plata no alcanza y la está pasando como el tuje, ¿no? Y después, si vos estás de acuerdo no conmigo, vecino o radio escucha o seguidores, ya, viste, ¿qué querés que haga? No vamos a hacer estas cosas. No, está bien que pague, no, si ya lo pagamos, es injusto, no es que... No, porque los impuestos municipales, dale, 10.000 a 15.000 pesos por mes, o los impuestos del municipio que nosotros, y vos pagás 200.000, 100.000, y con eso te levanto la basura, pichuleada, ¿me entendés? Sí. Estamos administrando miseria, entonces eso es lo que te indigna, que la miseria que damos un 20%, estamos pagando salario, ajusto para adentro, y por otro lado te dicen, no, ahora te vamos a retener porque ya somos pistola. Y bueno, ¿y a dónde te vas a quejar? Vamos a recusar, pero te van a decir, no se puede, y veremos a la corte, y para eso ya te descuenta mañana, pasó el tiempo. Terminó la historia, ¿no? Y claro. Intendente, gracias por este rato de su tiempo. Bueno, creo que quedó todo dicho. Esperemos que se mejore, y bueno, esperemos que las cosas vayan para bien, porque la gente realmente necesita tener una respuesta de nosotros en una pelea mediática o ver quién es más poderoso, porque realmente la situación hoy es apremiante y la gente necesita respuesta y necesita que atienda al de Camus y que deje de estar de paro y que te resuelva los problemas, de que la luz, viste, está cada vez más cara, de que las cosas suben y que el salario está pisado. Bueno, hay que crear empleo, muchachos, hay que tramar empresa, hay que generar competitividad. Ojalá que podamos recuperar rápidamente la provincia que soñamos todos. Ojalá así sea. Gracias por este rato de su tiempo. Chau, hasta luego. El intendente Pablo Gasso, ¿no? A propósito de
la decisión del Tribunal Superior de Justicia de darle la razón al gobierno de la provincia respecto de las retenciones tanto de la Caja de Previsión Social como de la Caja de Servicios Sociales. Ustedes saben, desde el año 85-86 que viene esta situación con las intendencias, con todas las intendencias de la provincia de Santa Cruz, en el mero intercambio de papel por un lado, papel por el otro, una columna al debe, una al haber, y la plata nunca iba a donde tenía que ir, y así están las cajas, la previsional y la obra social provincial, que tiene un montón de afiliados y que padecen todos por esta situación, ¿no? Porque obviamente el Bademecum se cortó porque no hay plata, entonces tenés que pagar, te sacaron del Bademecum un montón de remedios que vos tenés que ahora afrontarlos, por ejemplo. Y así un montón de cosas. Parece que lo que se puede entender es que no se va a insistir por el lado del municipio, por el lado judicial, porque saben que va a ser una situación en donde se va a extender, digamos, la parte judicial. Sí está abierto al diálogo, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Lo van a llamar, Sandro? No creo que eso manera. suceda, claro. Porque si no sucedió hasta este momento... Hay que ver qué manifiestan, porque ya Pablo Carrizo, que es del Palo, se manifestó respecto de esta resolución de la justicia, del Palo digo, es del gobierno, es un intendente que lleva adelante una localidad grande y que es del partido gobernante. Exactamente, sí. Manifestó respecto de esta retención y de forma negativa. Es de los intendentes que más, justamente, Zona Norte, que es una parte de la provincia que más acompañó en las elecciones al gobierno de Claudio Vidal, Caleta Olivia, la ciudad más grande de Zona Norte, y el intendente que siempre está presente en todos los actos del gobernador. Que acompaña, digamos, sí. Ya que haya dicho en declaraciones en algunos medios que esto no está de acuerdo con eso, que esto le complica la situación, más allá de lo que uno ya esperaba un poco y Caleta Olivia viene pagando los sueldos de un tiempo a esta parte el 15 de cada mes. Imaginen lo que puede llegar a pasar en caso del recorte o de ese 20% más que van a quitarle, porque algunos acomodaron los números. Un Trepo, por ejemplo, acomodó los números de la municipalidad y empezó a pagar y demás, pero no todos pueden hacerlo. Y supongo que se le va a complicar y mucho el tema con los trabajadores mismos. La situación es crítica, dijo el intendente Pablo Carrizo. Claro. Ellos debían todavía, no sé si ya han regularizado esa deuda, pero de paritarias del año pasado un 15% que todavía nunca este 2026 no habían pagado. Sí, y la conflictividad con el gremio municipal de Caleta Olivia es parecido cuando se pone picante acá el SOEM. Muy parecido. Así que bueno, veremos qué pasa. Estuvo interesante la nota. Bajamos un poco. Un poquito de fútbol y política, más argentino posible. Fútbol y política. Escuchamos. Habíamos arrancado bien, lo vio el partido por el intendente. Arrancamos tranquilo. Vamos con el tema número 2, una banda chilena, para irnos a Argentina un rato. Los Tetas haciendo Corazón de Sandía. Buenos días, I wake up in the morning and I ate a sandía. Te veo en la cama y ya sé que es un buen día. Me voy a la calle, veo al camino, rapea un rato, vamos a tomar un buen vino. Seguí caminando, paseo ahumada, se acerca ese pato con fea mirada. Le dije, pato malo, tu cara no me asusta, tu tajo feo. No me gusta, no importa, no te quiero ver. Chihuahua loco, prefiero una mujer. Mejor voy a ver a mi homeboy Rulo. Llego a su casa y veo el tremendo culo. Digo, hey, Rulo, ¿qué te está pasando? Las ganas de comer se te están quitando. Tu cara está más flaca, tu pelo más largo. Hay algo que te pasa, ¿quién te está matando? Y yo, wake up, hermano, no te quedes tirado que te puede hacer daño. Mejor, ven, vamos a bailar. Busquemos al pepino y empecemos a tocar.
más bien que te pares. Yo soy agresivo, instinto de animales. Saco una pistola, mato funerales y mato sin parar. Otra víctima, tengo sueño, voy a descansar. Es un nuevo día, veo una tipa junto al sol, entra escondida. Voy por la calle tal como sale, me asomo por la ventana. Una mujer envuelta en una blanca sábana, la mato, no, sí, ya no lo sé. Tal vez sea una buena idea, veo un hombre, tal vez ya no lo sea. Ayúdame, dime qué hacer. El cielo negro cae, la vida se me sale, tal vez te va a cambiar. Serle fiel a la vida y conformarme con un altar. Y a los muertos alimentar con un corazón de sandía. En el fondo de las pepas negras nace el nuevo día. Masca, masca la sandía. Verde por fuera, roja por dentro. Aquí tú no sabes lo que es. Y yo sí sé dulce, es como juega mi lengua en el café. Bañada en el fuego plateado del atardecer. Corazón de sandía, muéstrame el sabor de la vida. Se viene el mundial más grande de la historia y el único lugar donde vas a poder ver toda la Copa Mundial de la FIFA es D-Sport. Así que ya podés empezar a vivir la transmisión más grande de la historia de los mundiales por D-Sport en DirecTV, Digo. Consulta a Paula de nuestro equipo en Río Gallegos 2966 4590 03. Suscríbete ahora en directv.com.ar. Promoción válida de 1/1/26 al 19/7/26. DirecTV Argentina SRL. Fui 30 68 58 89 39 7. Capitán Justo Bermúdez 45 47 Munro. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en directv.com.ar/legales. Grupo Márquez, precio y servicio, sin ir más lejos. En Río Gallegos nos encontrás en Cepeda 122, casi Don Bosco. Búscanos en grupomarquessc.com.ar y seguí las novedades en las redes en @grupomarquessc. ¿Pensando en construir, renovar o equipar tu obra? En Maderera El Paraíso tenés todo en un solo lugar. Te ofrecemos todo tipo de materiales para la construcción, con asesoramiento, calidad y atención personalizada. Con más de 25 años acompañando el crecimiento de Santa Cruz. También realizamos envíos a toda la Patagonia para que tus materiales lleguen donde los necesitas. Pedí tu presupuesto hoy mismo por WhatsApp al 2966 68 48 33 o al 2966 62 91 90. También podés comunicarte al teléfono fijo 02902 49 21 91 o encontrarnos en Instagram como @maderera.elparaíso. Maderera El Paraíso, el respaldo y el compromiso que tu obra merece. Yo me quiero
volvemos a Fuera de Contexto por FM 100.9, Radio Nuevo Día. Son las 4:08. Mañana es feriado, el viernes también, y el sábado juega la Caloneta contra Suiza. Se enfrentan el dulce de leche y el chocolate suizo. Hay un... vi que habías puesto algo de eso, como una encuesta, ¿puede ser? Sí, quería haciendo cosas importantes, obviamente, dentro de... Si hacemos esa diferenciación dulce de leche y chocolate, podemos decir que los suizos son los dueños de los bancos y nosotros en Argentina los dueños de las deudas, básicamente. Tranquilamente. Esa comparación. Me gusta. Siempre morosos. Siempre moroso, nunca es moroso. Y ¿sabés qué? Hice una encuesta. Tengo 19 votos a favor del dulce de leche, 2 a favor del chocolate suizo. Obviamente totalmente imparcial esta encuesta. Pero tuve alguna respuesta que me dieron risa. Algunos me mandaron al bar. Yo la verdad que no desconocía que había un Toblerone, que es chocolate suizo, blanco. No sé. Es muy bueno. Vi imágenes y dije... ¿Pero ese chocolate te gusta? Y no, pero no lo probé, así que lo mandamos al bar hasta que vaya al kiosco, compre, y ahí digo, bueno, puede ser. 3 a mí no me gustó, pero bueno, yo no soy muy partidaria del chocolate. ¿No? Ah, es cierto. Y entre el dulce de leche y... Prefiero el dulce de leche. Ah, bueno, bien. Va ganando 20 a 2. No, ya está. La ciencia acaba de determinar que el chocolate, que el dulce de leche... Que el dulce de leche No. Es verdad, es cierto, me gusta el título. El título de la camiseta argentina. Y un dulce de leche en la mano que lo ponemos con IA. Sí. Ponía la manita. Edición. ¿Sabes qué? Y sí, se armó un fuerte revuelo. Yo creo que igual también me pasa con los Toblerones, que es un chocolate suizo, que también tiene una forma media rara. No puede hacerlo normal. No puede hacer un chocolate... No tenés que... Mira, Sandro, ¿vos no te gustaba la emoción? Sí. Bueno. No, pero... Vivila. No, pero aparte se parece a una pirámide. ¿Y la pirámide quiénes son? De Egipto. De los ovnis. Los ovnis, sí. Pero bueno, nada. Eso puede ser una consigna para el día de hoy, si se quieren copar. Al 2966-516051. Chocolate suizo o dulce de leche. Porque el sábado a las 10 jugamos contra Suiza. Estos serían los... esto me confunde porque es medio matemática. ¿Octavos? No. Cuartos, ahí está. Y después semis, ahí está. Esa parte media que se me complica. Sí, se me cruzan los ojos y me mareo. Pero ahora, aparte de esta consigna dulce, tenemos... No, pero pará. Antes. Yo quiero saber un poco, indagar tu opinión para el sábado. ¿Dónde hacen el encuentro? ¿Hoy le toca a otro? Hubo una asamblea importante y por el riesgo que implica el próximo partido, que te digo que me daban más miedo los cafeteros. Colombia me da un poco más de respeto. Igual hay que tener respeto con Suiza. Sí. Se decidió hacerlo en el donde vimos el último partido. Ajá. Porque digo, para no dejar todo como estaba. Y habían puesto el muñequito arriba del tele, que todavía sigue estando ahí. Vamos a ir a la misma casa, no nos vamos a cambiar. ¿Iban a comer lo mismo? Sí, decidimos... no, ahí podría ser un asado, por fin podría ser un asado. Pero ¿sabes qué? Decidimos eso porque fue muy difícil el último partido. Y dije, no, nos quedamos ahí. El dueño de la casa medio como que no tuvo mucha injerencia en la decisión. Pobre, no le quedó. Fue como, bueno, listo, votaron todos en el grupo. Ay, pobre. Listo. Así que bueno, limpiamos la casa, eso sí, siempre ayudamos a limpiar la casa. Porque yo, de hecho, lo hacemos rapidito, así después cada uno se va tranquilo a dormir. Muy bien. ¿Vos vas al mismo lugar? Sí. ¿Vas a lavar los platos? Dijiste. Veré cómo me encuentro en ese momento. Si veo que va dura la cuestión, me pongo a limpiar. ¿A limpiar? Sí. Parece una cuestión machista la que dije, pero al respecto de que vos dijiste que te sacan la ansiedad. Eso. Yo dije que ese día me había puesto a limpiar un poco. Sí, un poco de contexto, porque si no... ¿Qué va a decir? ¿Vas a limpiar, mujer? Claro. Vos no vas a ver el partido, vas a limpiar. Pero sí, yo me pinta pararme. No agarro el celular, trato de no tocarlo porque eso te genera mucha ansiedad y aparte...
se publican muchas cosas, nada, muchas opiniones, gente que festeja antes de tiempo. Sí, no no, sé. no. Por ahí eso sí, no dejo el celular. Lo recomiendo. Así igual estamos presentes en el momento. Y ahora tenemos la data de la profe. Sí, me estaba acordando que yo el otro día estaba ahí. ¿Y la música? ¿Dónde está la música? Re pesada, perdón. Ahora Ahí sí. va, mira, ahí va. Me gusta. Sí, re intensa yo pidiendo la música. Me encanta. Bueno, pregunta antes de arrancar que tiene que ver justamente con lo que vamos a charlar hoy. ¿Tienen alergias? ¿Son alérgicos a algo? ¿No? No, o no lo he descubierto yo. ¿Vos, Rodri, tampoco? Solo a una cosa, A ver. los... A los de River. También... Vamos a ver, las pelucitas de los árboles. Que en el cambio de estación de primavera. Sí, no sé cómo se llaman. Yo hoy te confieso, lo dije a la mañana, Sandro, tenía miedo de que pensaras vos que era el día de la alegría, no de la alergia. Con la dislexia que te acompaña. Pero bueno. La consigna iba en base a eso. Claro. Sí. Este no se dio cuenta. ¿Quién le avisa que era el día de la alergia y no de la alergia? alegría? Claro. Ay, Dios. Yo creo que algo leí encima. Bueno, claro, justamente va mi pregunta. Por eso, porque hoy es el Día Mundial de la Alergia. Ahí está. Y yo tengo una alergia que la descubrí aquí, nada que ver. Alergia al kiwi. Mi vieja lo tiene. Pero nunca habías comido No había comido nunca en Santiago y después de muchos años mi papá me dio un kiwi y a la primera nada y a la segunda me tomé como un batido que me hizo mi madre y se me puso ella se reía encima y le digo, pero me puedo morir. Le digo, ¿por qué te reís? Claro. Me había hinchado, ya no podía como tragar y quedó ahí. Es que sí, te puede, si los síntomas se sostienen, te puede perjudicar, te puede mandar al hospital. Sí, obvio, te puedes morir. Realmente te puedes morir porque se te inflama. Un amigo que le tiene alergia a los champiñones y no sabíamos, una vez nos juntamos a comer un pollo al disco y llegó tarde, llegó para comer. Cuando se sentó y agarró la cuchara, otro amigo nuestro que es muy amigo de él desde chiquito le dijo, pará amiguito, tiene hongo. Y como que fue terriblemente determinante porque dijo, no, yo la última vez que comí casi me muero, me dijo, porque se le cerró la vía respiratoria y demás, así que no es una pavada. Sí, no es una pavada. Mira vos. Sí, yo igual... a mí no me pasa por ese lado con esto de la alergia. Que te da ojos llorosos, sí, claro, te da más por ese lado. Pero sí, es terrible, las alergias son terribles, te podés morir claramente. Y bueno, a raíz de eso viene mi información. Bueno, me encanta. Qué, que no sea el día de la alegría y el día de la alergia. Y sabes que me copa, y conozco mucha gente muy alérgica, sí. Todo el tiempo me cruzo con gente. Y yo algo que no sabía, que igual capaz que lo va a comentar ahora, es que con el tiempo te pueden aparecer alergias. Sí. Si de chico no tenías, cuando estabas haciendo grande empiezas a tener. ¿cierto? Sí, es muy loco esa parte de la alergia, porque bueno, voy a explicar un poquito evolutivamente cómo viene esta historia, ¿no? Porque hace miles de años nuestros antepasados, como ustedes ya sabrán, vivían rodeados de parásitos, bacterias, cuestiones biológicas peligrosas, ¿no? Y nuestro sistema inmune desarrolló un anticuerpo especializados en combatir esas amenazas. Pero hoy en día, esas amenazas, digamos, no están tan latentes como lo era en esa época. Hoy tenemos, por suerte, el agua potable, tenemos las vacunas, jabón, lavandina. No tenemos que luchar tanto como en esa época. Pero ese ejército de anticuerpos quedó un poco sin trabajo, vamos a decirle. Como que no tenían mucho para hacer. Entonces, vamos a ponerlo medio didáctico, se pusieron un poco paranoicos, ¿no? Bueno, no tengo nada que hacer. Bueno, cuando entra un granito de polen, un ácaro de polen o un pelo de gato, el cerebro se confunde y activa la alarma y lo toma como un peligro. No es nada peligroso en sí. El pelo del gato no tiene que ver con un peligro real para nosotros. Claro. Pero el cuerpo lo vive como un peligro. Entonces, como ustedes ya saben, nuestro cuerpo nos defiende constantemente, entonces lo que quieren hacer es eliminar a ese objeto que entró. Entonces ahí se producen todo lo que es el estornudo, los ojos llorosos, los mocos. Es el intento del cuerpo por expulsar ese agente extraño que ha detectado.
Y es muy gracioso porque, bueno, no es gracioso la alergia para nada, digo, hay gente que lo sufrimos y nos podemos morir, pero digo, de algo que no es peligroso, de pronto puede serlo para tu cuerpo. Porque se activan este tipo de defensas que te puede hacer, se es contraproducente. Ahí vemos que el cuerpo no es medio tonto a veces. Es como... El cuerpo tiene sus particularidades, sí, no es que por ahí la analogía que se suele escuchar es como, bueno, el cuerpo es una máquina, la realidad es que no, el cuerpo es imperfecto. No, nos pasa, por ejemplo, con el agua, a veces querés tomar agua y te atorás, te atragantas, entonces vos tenés la epiglotis, que es lo que separa las vías respiratorias de las vías digestivas, y a veces se pone loco y estás tomando agua y de pronto te ahogás. Me ha pasado al aire, sí. Sí. Es que a todos nos ha pasado. Y acá vengo a tirarles un par de alergias extrañas. Bien. Mira. Yo tengo un amigo que le tiene alergia al laburo. Sí, eso te iba a decir. Eso te quería comentar cuando dijiste de tu amigo. Dije, capaz que... No lo dije por vos. Ay, él se puso... Ay, no, sí, mucha gente que debe estar diciendo eso. Conozco varios que tienen alergia al trabajo. No hay alergia al trabajo, pero sí hay alergia, por ejemplo, al frío. Es laburar. Alergia al agua. Lo he visto la ¿Alergia al frío? Lo he visto que la gente se pone como muy roja, pero fuera de lo normal, ¿no? No sé, eso he visto y me han dicho eso, yo pensé que no lo tomé tan en serio, por ahí por la duda no me reí ni nada, pero me llamó la atención. Sí. Sí, la gente es alérgica a los cambios bruscos de temperatura. Por ejemplo, el frío o el contacto con el agua. Volvemos a lo mismo, no es que el agua te va a hacer mal, sino es ese cambio de temperatura brusco que altera el cuerpo. Entonces, porque obviamente alergia al agua, vos me dirás, bueno, pero nosotros estamos conformados por un 70% de agua, ¿cómo es que podemos ser alérgicos? Sino que es el contacto del líquido con la piel que activa una reacción en las proteínas de las células de la piel que hace que el cuerpo libere histamina, provocando esas ronchas que por ahí uno puede ver con el frío, por ejemplo. A mí me pasa con el frío, cuando hace mucho frío, te salen unas ronchitas. Bueno, tiene que ver con eso. O sea, ¿te sucede a vos? Sí, a mí en lo particular sí. Mirá vos. Sí, con el frío, si tengo que caminar mucho... O no tanto tampoco, capaz que hago 10 cuadras y ya me sale una roncha. Mirá vos, y tardaste mucho, pasa mucho con las alergias, es que cuesta identificar de dónde viene esa reacción. ¿Tardaste en saberlo? En este caso, no, yo digo, bueno, es frío, es algo de la piel, qué sé yo, pero en este caso es el cambio de temperatura. Que es el cambio de temperatura que hace justamente que... Y después también está lo que es el falso resfrío del aire acondicionado, que por ahí acá no usamos aire acondicionado, pero vamos al norte a pasar las vacaciones y por ahí vas a escuchar que dicen, no, yo soy alérgico al aire acondicionado. Bueno, científicamente el aire acondicionado obviamente no produce la alergia porque para que lo produzca tiene que ser un alérgeno viviente, claramente. Lo que pasa es que el aparato reseca el aire, enfría la mucosa de la nariz. Entonces, cuando esa mucosa se seca, pierde su barrera protectora, se inflama y reacciona exactamente igual a como si estuvieras resfriado. Pero no es que el aire acondicionado te da alergia. Nada que ver. ¿Te produce en tal caso una reacción alérgica? ¿Es correcto decirlo así o no? Tampoco, porque no es un alérgeno el que te está produciendo la alergia. Es una explicación biológica. Es tu propio anticuerpo o algo así, ¿no? No, tu propio sistema. Ni siquiera es ahí, ni siquiera entra en el anticuerpo. Justamente tiene que ver con los cambios de temperatura y que se te reseca. Cuando ya está humedecida, de pronto el aire te cambia la temperatura y se te reseca. Lo mismo pasa con los calefactores acá. Claro. Lo inverso pasaría con los calefactores. Por ahí a veces vos te levantás un poco congestionado, con la nariz como muy tapada, y lo que te suelen decir es, bueno, poner un humificador para que el ambiente esté un poco más húmedo. Sí, es lo que se recomiendan, de hecho está bastante de moda. Sí, tiene que ver con eso. Y bueno, y estábamos hablando del tema de las alergias, que no es... Lo que pasa es que hay gente por ahí que dice, hay estudios científicos igual, que para curarte de esta alergia tenés que tener, esto obviamente controlado, no es que lo vas a hacer vos en tu casa, tenés
te exponen a dosis de eso que te da alergia, muy poquito, para que tu cuerpo pueda luchar y generar esos anticuerpos y con el tiempo poder ya no tener esa alergia. Wow, ahí vemos como algo muy de la ciencia, digamos. Es como la ciencia en su máxima expresión, ¿no? Ver ese tipo de cómo te expone. Lo que pasa es que hay gente que está en un ambiente controlado. Exacto, pero hay gente que no decide hacer eso y decide ir para el otro lado y decir, bueno, voy comiendo de a poquito, capaz que soy alérgico, no sé, al maní, y capaz que si como un pedacito y después voy comiendo otro poquito, y bueno, pero no, o sea, no deberíamos hacer eso. Hay gente que lo hace. Yo no hago eso, pero sí he de decir que a mí sí me gusta el kiwi. Si lo encuentro en alguna... Suelo comer ensalada de fruta. Sí, en una ensalada de fruta, como que un poquito... Sí, te expones a esa situación. Un poquito. Pero ya después cuando empiezo a notar la garganta, dije, bueno, ya está. Ahí... ¿Depende de la cantidad? Al parecer sí, no he podido probar mucho, Sandra, si no estaría acá. No puedo probar mucho eso. Bueno, comete este kilo de kiwi y si te cae mal, en vivo. Experimento en vivo. Por eso te quería decir que traje una bolsa de kiwis. Sí, no, pero bueno, a raíz de esto, uno tiene que tener en cuenta cuáles son las consecuencias, porque volvemos a lo mismo, de nivel inconsciente, uno dice, bueno, listo, me expongo de a poquito con esto que me hace mal y quizás en una de esas, listo, no soy más alérgico, la verdad que no, tiene sus consecuencias, y una que tiene que ver justamente es con el cierre de las vías respiratorias que estábamos hablando recién. Es muy complicado, hay que tener cuidado con eso, y la mayoría de las personas, la primera vez que consumen, por lo general no suele darle la alergia, sino es a la segunda vez que lo consumen. También hay otro tipo de alergias extrañas que he traído, además del agua y del frío, está la alergia a la tecnología. Alergia a la tecnología, mirá vos, me encanta eso, ese tipo de cosas de decirle a un jefe, no, ¿sabes qué? No voy a poder usar ese nuevo software porque tengo alergia a la tecnología. Bueno, pero esto no está muy comprobado todavía porque hay personas que aseguran que sufren dolores de cabeza, náuseas, erupciones en la piel y fatiga extrema cuando están cerca de ondas Wi-Fi. ¡Wow! Antenas telefónicas o teléfonos celulares. Bien. Acá hay un debate científico porque la Organización Mundial de la Salud determina que no hay una base científica que muestre que los campos electromagnéticos causen estos síntomas directamente. El sufrimiento de las personas es real, obviamente, eso no está en duda, pero hay pueblos enteros en el mundo, como Green Bank de Estados Unidos, donde no hay Wi-Fi ni señal de celular y se convirtieron en un refugio de los que padecen esto. Wow. No está comprobado. O sea, digamos, no hay información. La Organización Mundial de la Salud dice que no está chequeado eso, pero ahí están los síntomas. Y no hay un poco de ese efecto un poco placebo, ¿no? Como de que sea un poco de la sugestión que se puede generar a la persona. Sí, obvio, puede ser. Es que nosotros, analizar los problemas que nos pasan a nosotros por una sola causa es muy difícil, sobre todo actualmente. De hecho, hay documentales en donde te comentan que las alergias son producidas también por los organismos modificados genéticamente, por cómo van alterando las cosas. Hay como toda una campaña también de por qué se producen las alergias. Hay gente que dice que son un invento. Bueno, hay diferentes cuestiones ahí para analizar, así que no podemos decir que hay una sola causa, ¿no? Después también está la alergia a la carne roja. Bien. Se llama síndrome de alfa-gal. ¿Ese está confirmado? Sí, dice, imagínate que te pique un bicho y nunca más en la vida puedas comerte un asado. No, se mueren ustedes. Wow, qué locura. ¿Eso puede suceder? Sí, existe una garrapata llamada garrapata de la estrella solitaria que al picar a un humano le transmite una molécula de azúcar llamada alfa-gal. ¿Qué es lo que va a causar? Bueno, que el efecto inmune del humano genera anticuerpos contra ese azúcar. Como la carne de vaca, cerdo o cordero está llena de alfa-gal, la próxima vez que una persona coma carne sufre una reacción alérgica grave. Vómitos, ronchas, shock anafiláctico.
Así que te vuelves vegetariano a la fuerza. Qué locura, mirá vos. No desconocía eso y está como, digamos que no es un bichito que se encuentre comúnmente, digamos, ¿no? No. Pero imagínate que te sucede. ¿Te cambia la vida? Y sí, no puedes comer carne. Qué locura. Bueno, tampoco es que te cambie la vida mucho, Sandro. Sí, pero... Gente que vive y no come carne. La verdad, cierto, pero Claro. yo vengo acá. ¿Con qué nivel de felicidad vivirás esa gente? Claro. Y habría que hacer una encuesta, mira. Yo vengo acá, Ya imagínate, lo puedo presuponer. en el medio del mundial que te pique un bichito de pena y yo el sábado estoy planeando un asado ahí con los pibes. Bueno, después también está alergia al ejercicio. yo te voy tirando. Vos ves cuál alergia te vas a agarrar. Está buena esta. Elige tu propia alergia. Elige tu propia aventura. Versión alergias. Sí, versión alergia. Se llama anafilaxia inducida por el ejercicio. Wow. Bueno, claramente sería el sueño de cualquier persona que no le guste ir al gimnasio, Sí, ¿no? Entonces sí. sería hermoso. Es una condición donde, esto es real, ¿no? Donde el aumento de la temperatura corporal, la fricción de la ropa y el esfuerzo físico extremo disparan una liberación masiva de la histamina, que todos sabemos lo que es la histamina, pero no siempre, no es simple cansancio, digamos. Por ahí vos haces el ejercicio y dices, bueno, me siento fatigado, que sería lo normal, sino que a las personas les salen ronchas gigantes, se les hincha la garganta y se les baja la presión. Wow. ¿Será? ¿Está confirmado? Sí. Wow, qué locura. Muchas veces pasa solo si combinan el ejercicio con haber comido cierto alimento antes, como trigo, por ejemplo, apio. Es un conjunto, como Puede ser, volvemos a sí. lo que habías dicho, que siempre por lo general son multicausal. Sí, digamos. multicausal, sí. Así que fíjate, ahí hay una alergia al ejercicio. Después hay alergia a monidas y a botones, que es la alergia al níquel, por ejemplo. Es una de las alergias de contacto más común, obviamente. El níquel es un metal presente en las monedas, las hebillas de los cinturones, los botones de jean y la joyería de fantasía. A los pocos minutos de tocar el objeto, la piel se pone roja, pica mucho y se descama. Bien. O sea que necesitamos... Oro. ¿Qué? Viste que hay gente Sí. que sí que no puede, que se le nota cuando se Es pone verdad. aro de eso. Sí, de, yo lo de de estar en la fantasía calle y no demás. puedo. Tiene que ser... Esa es una alergia muy común. ¿Tenés ese tipo de alergia? Sí, yo tengo varias cosas, pero sí, esa también. Esa Esa va, ¿Tenés? sí. ¿Es tu día? Es mi día. ¡Ey, feliz día! ¿Cuál es la Feliz día de la alegría. Feliz día de la alegría. Sí, pero ustedes ni una alergia tienen. La verdad que son pocas. Capaz que capaz que lo que digo es incorrecto, pero puede ser que haya más mujeres con alergias. No, bueno, Sandra, no todo se divide en hombres y mujeres. No, a ver. pero o capaz Y que además siento te que voy los a dar varones le un damos menos bola, dato, capaz. te voy a dar O acá. vamos menos al médico, es que es cierto igual. Te voy a dar un dato. La mayoría de los estudios que se han hecho se hacen siempre en base al hombre. No hay estudios hechos en base a Mira. las mujeres. De hecho, se han descubierto, por ejemplo, que los dentríficos están hechos para los dientes. hombres y Mira. no para las mujeres, por ejemplo. Bien. ¿Son distintos los dientes? El pH, sí. Son distintos, sí. No es chiste, de verdad. Mira. De hecho, se están descubriendo ahora, por ejemplo, uno de los que se usa para la menstruación, por ejemplo, de las mujeres, se ha descubierto también que contiene mineral que es contaminante y peligroso para el cuerpo. O sea, la mayoría de los estudios se han hecho siempre pensando en hombres, no en las mujeres. Mira vos, bueno, me derribaste un mito, pero me daba esa sensación porque siempre escucho gente ¿Por que qué? está... Porque las mujeres son más débiles. No, porque siempre escucho que mujeres haciéndose cargo de que tienen una alergia y bueno, van, compran algo, van a buscar la vuelta. Capaz que hay no sé, siempre tuve un amigo que siempre está estornudando, nunca tomó una pastilla para hacerse cargo de eso al respecto. Capaz que tiene que ver con eso. Puede ser por con el esa desconocimiento. responsabilidad. Más Y el que- desconocimiento también, porque por ahí esto de que a lo mejor sé que tengo un arito y me lo compro, bueno, en tal lado y me lo pongo y digo, no, me hace mal, pero queda ahí, quizás no lo relacionan con que es una alergia a lo mejor. Claro. Pero mirá, entonces, ¡feliz día! Gracias, me voy re feliz. No, pero bueno. Me voy a comer un Hacemos kiwi. Benadryl para
Un kiwi la salida del programa. Tengo miedo que termine muy mal esto. Rodri tiene miedo que los chistes se vayan de tema. Pero, ¿sabes qué? No sé qué chistes hablar, la verdad. No, pero vos sabés que ¿podés convivir con tus alergias? Porque es un poco, es muy molesto. A mí me genera, ¿no te fastidia en un punto? No, nací así, ¿qué te puedo decir? Yo o sea, para vos. Y sí, para mí es algo normal. Como un kiwi, casi muero. Claro, lo de kiwi lo descubrí más grande y me dolió, pero bueno, qué sé yo. Me pierdo de comer un kiwi tampoco. Helado de kiwi. No lo probé. ¿Pero se puede? No sé. No quiero probar. Si te pedí un helado de kiwi en la heladería, tenés otro tipo de problema, ¿no? Alergia. Estaba re empecinada. Helado de kiwi. Estaba re empecinada para probar kiwi. No, pero no, me genera. Pero es rico. Una pena, no lo puedo comer, pero es muy rico. Sí. No, es que trascendental en tu vida. Bueno, se termina el viaje a los kiwis, al país de los kiwis. Que no irá a Nueva Zelanda. Viste que siempre está la historia del argentino que la rompió. Conocí a varios que han trabajado de empaquetadores de kiwis en Nueva Zelanda. Sí, de verdad. Es que siempre hablas con alguien y otro amigo de un amigo se hizo rico empaquetando kiwis en Australia o Nueva Zelanda. Yo puedo empaquetarlos, no puedo comerlos. No me arriesgaría. No, puedo empaquetarlos. ¿Quién sabe? ¿Un dato más? No, ahí terminó mis datos de la alergia. Mucha gente alérgico se habrá te van a odiar, sí. Identificado en este momento. No, con todo cariño. Así que bueno. ¿Y ustedes conviven así? ¿Cómo viven con sus alergias? Igual, siento que debo tener alguna que no me doy cuenta. Y ya dijiste, ya tenés una. Bueno, sí. Ahora, en primavera, un tiempo tuve que andar con barbijo. Fue un bajón, pero porque es como que no podía, había mucho de esa pelusa de los árboles. Y no lo necesitaba porque si no entraba a lugares como no podía hablar. Entonces, claro. Yo sí lo necesitaba. Pero es muy molesto, a mí es muy fastidioso, por eso lo digo. Claro, pero yo no tengo esa parte de... Vos fíjate que mis alergias no son con las vías respiratorias. Ahí está, bien. O sea, no es algo que tengo que estornudar, llorar, no. Bien. No puedo comer. Bien, me encantó el dato de la profe en Fuera de Contexto. Seguimos con más, ahora vamos a escuchar un tema de Ataque 77, No me arrepiento de esta muerte. Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta. La
yo te amé, como nunca jamás me imaginé, yendo a arrancarme de tu piel, de tu mirada, de tu ser. Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no vuelve más. Multigol premia tu ahorro. Somos una empresa de capitalización y ahorro con más de 27 años de experiencia. Es hora de concretar tu proyecto. Conseguí tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero con mínimos requisitos. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966-315044 y participa gratis en el sorteo de 6 sueldos de 800.000 pesos. Sí, envía info al 2966-315044. Sumate a la gran familia de Multigol Patagonia. Seguinos en Facebook e Instagram o visitanos en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Multigol Patagonia, haciendo realidad tus sueños. Volvemos a Fuera de Contexto por la FM 100.9
Y son las 4:42. Le mando un saludo a los oyentes que escribieron. A Graciela, que dice buenas tardes. Obvio que dulce de leche, lo más rico, bien argentino. Estamos haciendo acá un versus chocolate y dulce de leche. Y chocolate contra dulce de leche suizo, justamente. No, estoy diciendo todo mal. La consigna es dulce de leche versus chocolate suizo. Ahí está. Y Graciela dice: el partido se mira en el mismo lugar, sentado en el mismo lugar, todo, cábala. Ahora que lo pienso, sí, podría introducir eso. Pasa que somos varios. No me acuerdo bien cómo estábamos sentados para el partido que viene. Y en este momento tenemos invitados y le voy a preguntar también a Patricia Benítez, profesora de Center Flex, porque vamos a hablar sobre las actividades que tienen en el salón y también sobre un taller de defensa personal para mujeres. Pero antes te pregunto, ¿dulce de leche o chocolate suizo? Me preguntaste a la persona equivocada. No te gusta ninguno de los dos. No, me encantan los dos. Ah, bueno. El bien. tema es que por ahí el tema del azúcar, todo eso se deja un poquito de lado, las dos cosas. ¿Lo dejas? Y de vez en cuando algún chocolatito y un poco de dulce de leche también, pero Pero no es lo común, sí. no es lo de todos los días. Sí, yo lo fui, tuve que ir a dulce de leche un poco menos industriales porque me gusta seguido, pero dijeron que lo puedo seguir comiendo, pero que vaya a algo más artesanal para que justamente no termine con una diabetes. Pero ahora sí vamos a hablar del tema de que que estás invitada a propósito de esta charla de defensa personal para mujeres en el salón. Exacto. Nosotros este sábado con el profe Fernando Román organizamos una clase especial que consta de 2 días de 2 horas cada uno, en los cuales se le va a dar herramientas a mujeres desde 13 años en adelante para la defensa personal. El profe y 2 profes más de taekwondo y de jiu-jitsu nos van a impartir estos conocimientos para que las mujeres nos podamos defender. La idea surge de muchos comentarios de mujeres que se sienten como un poco que salen a ciertos, claro, y que salen a ciertos horarios de las casas, que ven caras por ahí que no les gustan, que se sientan muy indefensas a la hora de relacionarse con todas las cosas que ocurren con cualquier persona en general, no solamente con hombres, con otras mujeres también. Entonces, debido a estas charlas, a mí se me ocurrió la posibilidad de dar un taller en el cual nos enseñan algunas herramientas para defendernos. Me gusta saber esto, que eran charlas cotidianas que vos viste que se daban. Yo en el salón tenemos mujeres desde 14 años hasta 80 y más, y es como que se siente una cierta indefensión a la hora de ir sola a la calle, salir. Antes, por ahí, hace muchos años atrás, vos te ibas de la facultad al centro, del centro a la facultad caminando en la calle y no pasaba absolutamente nada. Una ciudad más chica también. Por eso, tal vez. Y mucha gente nueva. Entonces, por ahí la gente está un poco en defensa, y las mujeres sobre todo, y a la hora de reaccionar, por ahí no sabemos reaccionar, y aprender quizás eso para que que nos ayuden está buenísimo. Y que sea de parte de profesionales también, Por creo supuesto. que... De hecho, el profe que va a dar, que es sexto dan en taekwondo, él va a explicar no solamente las técnicas, sino que nos va a explicar cómo no legalmente, normativas vigentes, hasta dónde te podés defender. O sea, Bien. sí te podés defender, Claro. pero por ahí no agredir, digamos. totalmente, no llegar a la agresión, ¿sí? La manera de salir de esa situación, de escaparte de esa situación sin crear otro problema, porque viste que normalmente a veces la gente se defiende y termina preso. Sí. Porque capaz no digo que exagere, porque uno en realidad ante una situación de peligro no tiene control de cómo reaccionar o cómo va a reaccionar o hasta dónde reaccionás. Pero por ahí teniendo en la cabeza la forma en que tenés que reaccionar es diferente a no saberlo. Bien, sí. Por eso está este taller, que lo pensamos con el profe,
y nos va a explicar todos estos temas para ayudarnos, ¿no? Me parece muy, muy interesante esto y también saber hasta dónde, ¿no? Hasta dónde se puede defender y me imagino que trata mucho de salir de una situación complicada, ¿no? Claro, es la manera calculo que es salir de esa situación lo más rápido posible, porque en realidad para nosotros las mujeres es muy difícil liberarse del cuerpo de un hombre. Muchas mujeres pueden porque trabajan mucha fuerza y generan otra autonomía en su cuerpo, pero muchas también tenemos poca fuerza o directamente no tiene que ver con la fuerza, sino la indefensión del momento, de sentirte en una situación de que no estás, que es fuera de lo tuyo, ¿no? Que no estás Claro, como acorde con el situaciones cuerpo. a manera preventiva, por ejemplo, en caso de un robo, en caso de que alguien venga y te ¿Cómo quiera... reaccionás? Claro. Que no sabes cómo reaccionar. Vos cuando te vas a los adultos mayores, por ejemplo, se les enseña cómo caerse. Entonces, al momento de caerse, ¿qué hace? Pone las manos o pone... o sea, el hecho de aprender a que tu cuerpo sepa cómo caerte, el adulto mayor no se va a caer Sí. de la misma manera que se caería si no sabes cómo caerte. Ujú. Entonces, en el momento de defenderte, no te digo que te vas a súper defender como un boxeador, pero sí vas a saber cómo actuar en el momento de defenderte. Que eso es lo que... por eso se entrena esas cosas. Ujú. Entrenás para que tu cuerpo sepa cómo reaccionar. Que tenga esa como una especie de memoria ahí. Claro, totalmente. Eh, Todo se hace por entrenamiento en realidad. Hasta el niño cuando le enseñas a comer es un entrenamiento. O sea, nosotros necesitamos en todas las capacidades físicas que tenemos entrenar el cuerpo. Recuerdo cómo me hace acordar mucho al entrenamiento funcional, que justamente es para la vida cotidiana, ¿no? Totalmente, Desde totalmente. llevar las bolsas del Ujú. supermercado hasta subir las escaleras. Sí, todo eso. Y este taller para defensa personal para mujeres va a ser el sábado 11. El sábado 11 y el sábado 18 de 2 a 4 de la tarde. Se tienen que comunicar conmigo, reservamos el lugar. El taller tiene un precio de 60.000 pesos. Si vos lo llevas al contexto de lo que te están entregando, es súper barato. Y como te decía, es a partir con chicas desde los 13 años y sin límite de edad. Genial. Son clases en donde las personas tienen que ir vestidas deportivamente. Cómoda, tiene ¿Cómo? que ir cómoda, porque en realidad si te pasa algo, no puede ser que estés cómodo o no, pero sí, tiene que estar cómoda Esto es en Entre Ríos 355. Sí. En el Centerflex. salón Centerflex. Se pueden comunicar al 2966-340901 y también en redes sociales. En redes sociales, sí. Así que recordamos, taller de defensa personal para mujeres el sábado 11 y 18 de julio de 2 a 4 de la tarde. Y también podemos comentarles a los oyentes qué otro tipo de actividades tienen en Centerflex. Nosotros en el salón trabajamos algunas de las actividades que están más llevadas a desde un lugar más tranquilo, si bien se dice. Algunos lo consideran más tranquilo, otros no. Hacemos actividades como stretching, yoga, pilates de piso. Tenemos clases para adultos mayores. Hay gimnasia hipopresiva, que bueno, la deben conocer por Paula, que tiene una columna en columna... Siempre Llegué Tarde, el programa anterior a este, que justamente hoy estuvo. Paulita trabaja conmigo, trabajamos juntas en realidad. Ella da yoga, da stretching en el salón. Como te decía, tenemos stretching, yoga, pilates de piso, gimnasia hipopresiva. Nosotros también tenemos una especie de trabajo de fuerza combinado con el trabajo de flexibilidad que se llama entrenamiento integral, que es, a diferencia del entrenamiento funcional, trabaja un poco más como para seguir la línea del trabajo de fuerza, también la flexibilidad. Y para seguir con la línea de lo que es el salón, ¿sí? Que tiene que ver más del trabajo más tranquilo, pero sí profundo y buscando, como algo que vos decías, el tema de lo que es funcional a la vida cotidiana. Bien. ¿Sí? Bien. No trabajamos stretching para hacer bailarinas clásicas, sino que trabajamos para la funcionalidad de las personas.
lo que necesite el cuerpo, ¿no? Es clave eso porque por ahí vivimos en una sociedad donde no, hasta agarrar el celular te da ansiedad, la vida es un poco más, tiene un ritmo, la vida cambió mucho y la ansiedad está constantemente, que hayan estos espacios es bastante importante, y antes no se veían en ciudades como la de Río Gallegos, digamos de la Patagonia, ¿no? Ahora empiezan a verse este tipo de lugares que prestan este lugar medio de paz física también, ¿no? Sí, en realidad una de las cosas que hablamos mucho con mis alumnas y con el resto de las profes es que la gente que viene al salón no está buscando el gimnasio ruidoso, estrendoso, necesita como un lugar más tranquilo. No significa que la actividad sea re tranquila, porque muchas de las clases, por ejemplo, el stretching que yo doy, si bien es funcional a la vida como decíamos recién, pero también yo busco un poquito más. Bien. ¿Sí? Que el cuerpo sea flexible dentro de los rangos normales, pero también está que el que tenga un poquito más, tenga ese poquito más, ¿sí? No el trabajo tranquilo que con el que saldrías vos de un masaje. Bien, ahí está. Sino de buscar siempre un poquito más. De hecho, la mayoría de las profes piensa igual que yo, de entregarles esta parte del trabajo de todas las funciones, de las capacidades físicas, pero también darles un poquito más. Por eso a veces hacemos talleres los sábados, de posturas invertidas, buscando un poquito más para la persona que quiere un poquito más, o de trabajo de columpios, donde se trabaja también posturas invertidas, verticales, todo lo que es las posturas invertidas, por ejemplo, los puentes, o el paro de cabeza, esas cosas que por ahí para un grupo está bueno. Entonces, las consultas que quieran hacer algún oyente que tal vez está escuchando y quiere hacer esto por primera vez, ir a Centerflex, ¿dónde la pueden hacer? ¿Les puedes recordar? O pueden pasar por el salón, que estamos en Entre Río 355, o a mi número de teléfono, que es el número de teléfono del local, es 2966 340901. ¿Algo más que quieras comentarnos a los oyentes que están escuchando, que están en el trabajo o en el auto? Que siempre hay que hacerse un pequeño espacio para el resto de trabajo de flexibilidad, o por ejemplo el yoga, que también se trabaja una parte de la flexibilidad, pero también es más integral porque trabaja un poco la fuerza, un poco o el pilates, que trabaja, como te comentaba hoy, desde el centro hacia afuera, trabajas la zona media para la postura, pero también trabajas brazos y piernas, con actividades un poco más tranquilas de lo que trabajarías en un gimnasio, y trabajar la flexibilidad y bajar un cambio de vez en cuando, darse el tiempo para hacer otras actividades diferentes, que hacen falta también, porque los que trabajan fuerza, trabajan la fuerza y necesitan y deberían trabajar también la flexibilidad. No solamente física, sino mental. Me encanta lo que decís. He ido y fue por ese lado. Fue como para bajar un poco y sirve. Así que muchas gracias por venir. Gracias por invitarme. Recuerden toda la información en las redes sociales también de Centerflex por este taller de defensa personal para mujeres. Y ahora vamos a ir a un tema musical. Escuchamos la Delio Valdés haciendo De un tiempo a esta parte junto al rapero de Comodoro Rivadavia, Javier Ortega. Esta parte solo fue mentir, que éramos los dueños de otra realidad, jugando al azar con los sentimientos, los ojos cerrados, la cara al viento. Juguemos de nuevo a volver a nacer, en dos paralelas a la eternidad.
sonido me recuerda a ti. No puedo dejarme empezar a olvidar. Prendamos las velas y un trago de ron. Una despedida tallada en la arena del mar. Aquí ya es el fin de un amor verdadero. Me quedo con tu aroma y esos ratos buenos. Y un poco de lo malo voy a atesorar. No hay virtud en el amor, solo hay personas que comparten un atardecer sin decir nada y es cuidar. Amar es Todo lo vivido en esta suerte de One Love, esto es puro agradecer del fondo del corazón. Aprendimos a caminar recordando la historia, encontrándonos en la calle defendiendo la memoria. Pero ya al frente los caminos se bifurcan, los ojos mojados te digo, vos sabés, asusta. Vamos a relajar recordando esa canción, la primera que bailamos aquella noche de cumbión. Vamos a relajar recordando esa canción. Recordando allá como la gozamos. Vos eras la reina, yo el bufón de tu reinado. Ese amanecer no me lo voy a olvidar. Fuimos a lo del Fer, la seguimos sin parar. Pero ya, ahora que nos estamos despidiendo, llenemos la mochila con todos esos momentos. Me quedo con tu aroma y esos ratos buenos. Y un poco de lo malo voy a atesorar. No hay virtud en el amor, solo hay personas que comparten un atardecer sin decir nada y es cuidar. No hay virtud en el amor, solo hay personas que comparten un atardecer sin decir nada y es cuidar. Amar es ¿Cómo anda la muchachada? Volvemos a Fuera de Contexto. Esta parte final ya se viene Javier Cebeso con Rock and Frío, que estuvimos hablando Hola, ahí. Sandro. Que confía en las canonetas, me estuvo diciendo. Me tiró una buena declaración. Lo realizado por la selección en este mundial con este equipo dura esa calidad deportiva que demostraron en esos últimos minutos. Es un documento deportivo de entreno para las generaciones venideras de la selección argentina, me dijo. Eso, la verdad, eso, y sí, esos 15, 17 minutos donde dieron vuelta a un partido, queda para la historia de la selección argentina como... si se puede una vez, te lo voy a pedir siempre. Que vayamos 1-0, te digo, mirá, te remandaste ese partido en el mundial. Así que me encantó eso que dijo Javier Cebeso, que viene en breve acá en el aire de la FM 100.9.
¿Y sensaciones para el próximo partido? No, vos sos el que dice cosas. Yo soy Nostradamus. Sandro Damus. Te quedaste, no, pero vos tenés el aval de la ciencia. No, bueno, la ciencia acá no tiene mucha ya injerencia. Acá ya es el azar, ¿viste? Hay muchas cosas. Hay un poquito de todo, sí. Sí. Ahí la ciencia no tiene mucho. Pero nada, bien. Quiero creer, no sé. ¿Querés creer? Bien. Quiero creer. En algo hay que creer, dicen. Sí, hay con qué igual. Sí, datos, obvio. ¿no? Y después del partido anterior y del anterior. Sí. Hay garra, me gusta eso. ¿Vos qué querés? ¿Sufrimiento o no? Creo que no queda otra. Acá en adelante queda eso nomás. Lamento informar que se acabaron los partidos tranquilos, que casi no lo hubieron, pero sí, se acabaron. Escuchaba un comentario al respecto de por favor, quiero ganar tranqui. No pasa. Ya no pasa. Ya está. Ya pasó eso a la fase de grupos y hace rato no estamos en eso. Así que vamos a ver qué pasa con el desafío dulce de leche versus chocolate suizo. Y yo creo que va a salir todo bien. Me da un poco más de tensión Colombia, porque los colombianos son aguerridos. La final que hubo con Colombia en la última Copa América fue 1-0. Y gol del Fideo Di María, que se lo extraña un montón. Yo lo extraño un montón. En estos partidos necesito a alguien, un flaco rápido que corra y te meta un gol y listo. Falta eso. Se nota, yo lo noto. Y bueno, nosotros le hemos ganado 1-0 a Colombia, un partido muy peleado. Y que no esté, la verdad, me deja un toque más tranquilo, pero como todos sabemos, estos partidos son difíciles. Son difíciles. Pero bueno. Vamos a ver qué pasa. Juli, ¿quiere alguna opinión antes, previa? ¿Qué pensás? ¿Sensaciones? Sí. Bueno, el hecho de que la tranquilidad de que este equipo se toma en serio todos los partidos, que quedó demostrado que no hay rivales que se presuman fáciles, me da un poco más de tranquilidad eso. Y bueno, hay que tener en cuenta que Suiza perdió varios titulares de los importantes de su equipo. Johan Mazambi, por ejemplo, que es quizá una de las futuras figuras del fútbol europeo y de esta selección particularmente, se lesionó y no va a estar. Y creo que es el dato más saliente. Sumado a varias dudas que tiene el técnico Jaquín a esta hora, hay que estar atento igual a cómo evolucionan y cómo se recuperan los jugadores de la selección argentina, pero está valiendo la pena aquello que dijimos antes que comience el Mundial, chicos. Hay que disfrutar cada minuto de Messi, que eventualmente pueda hacer su último Mundial, y el tipo está haciendo que esta película sea de mucho suspenso, de muchas emociones, así que nada, a seguir disfrutando y ojalá que salga todo bien. La verdad que sí, hay que disfrutarlo. Y encima, antes de comienzo del Mundial, por ahí uno pensaría, capaz que es un poco con una escaloneta muy bien puesta como la que tenemos, uno podría llegar a pensar, capaz que no es tan necesaria la presencia de Messi, y en estos partidos estamos viendo que es muy necesaria, que es muy útil, que él está, yo creo que es uno de sus mejores momentos del fútbol. Tiene un nivel muy alto, que de hecho se resalta mucho y que siempre es un jugador clave. Yo creo que tiene que ver con que juega en Estados Unidos, igual el calor se acostumbró tal vez. No, y hay que darle mucho crédito a la ciencia aplicada al deporte, que ha prolongado la vida útil del jugador 5, 6 años. En promedio son 6 años más que un jugador puede mantenerse en el máximo nivel. Y justamente tiene que ver con la incorporación de la nutrición, de las métricas a la hora de la evaluación física, para la aplicación de entrenamientos que sean acorde a cada jugador, a cada biotipo, a cada cuerpo y a sus particularidades.
y todo eso le fue dando una vida útil mucho más extensa a los jugadores del mayor nivel, porque acá a los 39, 40 años hemos tenido jugadores de primera que de repente se retiraban en Ferrocarril de Olavarría, pero no es lo mismo. Messi está compitiendo en un mundial, es el goleador del mundial con 8 goles, Cristiano Ronaldo llegó a este mundial con 41 años, Luka Modric también, entonces eso da la pauta de que... No es Messi, sino una camada que se extiende. Exactamente, es toda una metodología de trabajo que se fue replicando y que va llegando también ya hace algún tiempo a Argentina, que hace que los jugadores, trabajen de otra manera, ¿no? Los cuerpos uno los ve, son atletas, antes uno veía un futbolista y era como, podía ser un mecánico, podía ser un oficinista. Sí. Y no te dabas cuenta, ahora se nota. Excepto Juanfer. Excepto Juanfer Quintero. Juanfer, jugador de Colombia, que juega muy bien igual, tengo que decir. Juega muy bien. Claro. Tiene otras cualidades. Tiene otras cualidades, pero se lo ve distinto. Se lo ve distinto. Si vos ponés en comparación, pero igual juega muy bien. Un hombre de fútbol. Y llegamos al final. Respeten su cábala para el sábado, señoras y señores. Respeten su cábala. Mañana, Día Patrio. Así que a llevar la escarapela. Acá la profe está full. Obvio. Buen outfit, blazer, escarapela y camiseta. Sí, y en tiempos donde nos quieren devolver a los tiempos coloniales, hay que recordar todo lo que sucedió en nuestra historia hace 210 años para que seamos un país independiente y no solamente festejemos los goles de la selección, sino que reivindiquemos a Argentina como lo que es, un país grande. Así es, y sí, somos un montón de cosas buenas también, cerramos, y algo más para decir en el último minuto del partido. Nada, yo me voy pensando las cosas que has dicho en este programa. Que dulce de leche le gana a... Y lo que dijo fuera del aire también. También, bueno, eso. Sueño con esas cosas. Pero dulce de leche le gana a mantecol y también al chocolate suizo. Bueno, nos vamos. Quedan los programas en YouTube, si nos extrañan. Así que nos encontramos el lunes que viene. Muy felices, seguramente. Rodri Poloni en operación técnica. Y Julián Quiroz también en operación de video y deportes. Nati en ciencia, avalando la ciencia. La ciencia avaló a Messi en su edad. Sí, olvídate. En el fútbol. ¿Viste? La ciencia lo es todo. La verdad, estaba bastante acertada la ciencia últimamente. No, siempre. Últimamente. Siempre. En estos minutos. Sí, igual está palo a palo con la fe. Ojo. La cábala. Bueno, en estas épocas. Sí, el muñeco que tiene ¿Vos mi amigo. repetila por la duda? Que no se toque. Así que bueno, repiten sus cábalas, pásenla bien, disfruten y nada, viva Argentina. Nos vemos. Chau. No, de vuelta. Uno. Se colgó. Chao. Adiós. 1, 2. Vamos Argentina. Chao. Es la cultura del trabajo.